Ya estamos en el noveno día de la onda encantada. A ver, disculpen, voy a ver esto, si es que Paola ya, no, Paola no sé, chichi, esto ahora no sé cómo hacerlo. Paola, tenés que pedir, ¿y cómo te invito? No, en general la gente pide que la agregue, ¿eh? A ver, agregar un comentario que dice acá. No, estos son de comentarios. Disculpen, ¿eh? La tecnología es la tecnología. A ver acá. Tengo una solicitud para unirse, pero de otra persona. eh, pero vos me tenés que solicitar unirte, ¿eh? A ver si. Ah, invitar a unirse. Acá está. Acá. Ahí. Invité. Ahí, bueno. Ahí Ah, estamos. Ahí estamos. sí, no Todo, sabía. tanto, van a hablar y yo no sabía, en general siempre la persona pide y entonces ahí le doy entrada. Ah, Pero bueno, no me ah, salía la opción. bueno, Toqueteé ahí. bárbara, qué lindo. Bueno, por fin se da un encuentro, lo hemos hablado muchas veces y se ha dado en esta onda encantada del dragón Sí. que estaba contando que Nobleza Obliga. Vamos a hablar un poquitito de la onda encantada, Ujú. ya para las personas que vienen escuchando, mirando los vivos. eh, Hay dos, que bueno, después los podré subir historias, los enlaces. Ya hay dos vivos explicando la onda encantada de Dragón, y así en detalle. Y si bien acá vamos a hacer una síntesis en la medida, una introducción. Yo creo que una introducción por qué elegimos este tema y para qué justo en este momento, ¿no? Eh, Nada, que en función de un taller gratuito que ofreció Alejandro Korch, hace que se los recomiendo, porque bueno, a mí hace años que lo sigo, que lo leo, y, y era un taller sobre la fuerza vital y la sexualidad. Y él en un momento dice, lo tengo anotada acá la frase, que también la puse en el posteo, dice, para los nativos americanos la menstruación es la iniciación más importante porque está relacionada con la vida, es vida, ¿no? Es la vida. Y entonces ahí, y esto fue al principio de esta onda encantada de Dragón, ahí surgió, eh, qué cosa, ¿no? Porque hablamos de la onda encantada de Dragón como los 13 días más iniciadores del Solkin nuevo que arranca, de este ciclo de 260 días que arranca, que son una gestación para los mayas de una persona, son una gestación de la humanidad en los 26.000 años que tiene el Homo sapiens sapiens en la Tierra, son una gestación de cualquier proyecto. Los que seguimos esta herramienta tenemos muy en cuenta eso. Por ejemplo, si nosotros iniciamos como esto, hoy estamos conversando, puede ser el inicio de una serie de charlas, supongamos. Entonces, quienes seguimos esta herramienta, este calendario maya, encantamiento del sueño, creo que cualquier cuenta maya, independientemente de las polémicas que pueda haber entre ellas, tienen en común esto, que el ciclo de 260 días es un ciclo de gestación. Entonces, recién puedo sacar conclusiones de este proyecto que inicio cuando ha transcurrido un ciclo de gestación, un ciclo de 260 días. Por eso insistíamos tanto cuando fue la onda encantada de Estrella, que se terminaba el Solkin anterior, qué había pasado hasta el 18 porque el 19 de mayo fue que se inició, bueno, ese ciclo, del 19 de mayo en adelante, ¿no? En el vivo de la onda encantada de la estrella está. Entonces, eh, como todo ciclo que se inicia, porque todo es fractálico, no es que algo se inicia de una manera, otra cosa, y vos vas a hablar, me contaste el otro día algo que es muy interesante sobre
sobre el ciclo de la menstruación. Entonces, al escuchar esta frase, me di cuenta que, o surgió este interrogante: ¿por qué no hablamos siempre en la onda encantada del dragón del nacimiento? Hablamos de lo que es el maternar, el cuidarnos, hablamos de lo que es el nutrirnos, hablamos de nuestra función como madres o de nuestra madre, ¿no? Que siempre decimos este ejercicio de ver en nuestra onda encantada dónde está el sello de nuestra madre para saber qué es lo que realmente nos aporta, en qué tono está. Pero no hablamos de la menstruación, que es una etapa también dentro de esta gestación, es una manera de terminar la gestación, ¿no? Entonces de ahí surgió un poco, surgieron estas preguntas, y bueno, y ahí recordé a Paola, que es una experta en ciclicidad femenina. Inclusive surgió una conversación muy interesante, porque en un momento veíamos que si bien el ciclo menstrual, como le decía ella, habla de todo el ciclo menstrual, está relacionado con la luna, y por lo tanto con el sello luna, nos dimos cuenta que si bien Luna marca su manera de desarrollarse, hay algo previo que es, ¿qué es eso? ¿No? Es como si dijéramos, voy a hacer una comida, está la receta, pero previamente a la receta está lo que quiero hacer, ¿sí? No es lo mismo una receta de una torta que una receta de un guiso. ¿Está? Entonces, el sello que está relacionado con la sangre, realmente el color específico del sello dragón es el rojo de la sangre, la piedra del sello dragón es el granate, que es ese rojo oscuro. No sé, por lo menos a mí me pasó, no digo que a todo el mundo le pase, sentí que estaba dejando de lado algo muy importante dentro de lo que es la energía del dragón, que es esto de la menstruación, que no es un tema cualquiera, porque es un tema por el que, digamos, hemos pasado la humanidad, las mujeres, y estamos pasando de distintas maneras, ¿sí? Y con distinta intensidad y gravedad, si queremos, ¿no? Entonces desde ahí surgió la necesidad de hablar de este tema. Antes de empezar, quiero por eso un resumen de la onda encantada, cuando decíamos, bueno, esto de luna que está relacionado, y decíamos, bueno, pero ¿para qué? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es? Fíjense que la onda encantada de dragón, si estamos hablando de lo que es el ciclo menstrual, ya sabemos por los vivos anteriores, siempre hablamos con los pulsares, que lo que establecemos como propósito está sostenido, fogoneado, pulsado por los sellos que están en el tono 5 entonado y en el tono 9 o solar. Uno es el que marca las herramientas que tengo que tener, y otro marca el combustible que va a permitir que esto se logre. Siempre doy el ejemplo, quiero ir a un lugar determinado y qué lindo sería ir en bicicleta, ¿no? Entonces, el objetivo es ir a ese lugar. Voy en bicicleta, la bicicleta me va a llevar, es el combustible. Y lo que está en el tono 5 es, ¿sé andar en bicicleta? Entonces, y seguramente que vamos a volver sobre esto en la charla, acá los pilares de esto que está, que es, como decía la frase de Alejandro Korch, es vida, está sostenido por la energía y por los ciclos y por las emociones, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nuevamente, una vez más, comprobamos que esta secuencia que tienen los sellos no son al ton ni son, sino que tienen todo un sentido, y está en nosotros decodificarlo, ¿sí? Fíjense cómo, no, al ver esto, no es que metimos con una cuña el tema, pero bueno, vamos a hablar de esto y lo metemos como una cuña. La misma onda encantada nos está mostrando esto que estábamos percibiendo en nuestra conversación y en nuestras reflexiones,
¿sí? Entonces, voy a hablar básicamente un poco, nos les obliga también del desafío o aprendizaje en esta onda encantada, que es viento, que es la conexión con lo espiritual. En este ser, estas tres palabras de dragón, ¿no? Nacimiento, nutrición y ser, podemos nacer, pero si el espíritu no entra en nosotros, por decirlo de alguna manera sencilla, no podemos ser en esta vida, en este plano. ¿Sí? Entonces, no reconocer eso es lo que limita a la energía de dragón. De una manera más doméstica podemos decir, bueno, que están presente esta energía femenina, que quizá cuesta que tenga presencia esta energía masculina del viento, que sería en cierta medida como el espermatozoide con el óvulo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No se puede gestar si no hay una fecundación. ¿Sí? Digamos, no hay femenino sin masculino, no hay masculino sin femenino. ¿Sí? Entonces, la manera de poder integrar esto es con el sello perro, ¿sí? También solucionar cualquier problema en esta onda encantada, con el sello perro, que habla del amor incondicional y habla de la manada. Todos somos necesarios, nadie sobra, ¿sí? Nadie sobra. Y todos tenemos derecho a estar incluidos en la manada. Por eso, para los mamíferos, es tan fuerte esta cosa de ser distinto, este miedo a ser distinto, porque ser distinto a lo que es la norma implica de alguna manera instintivamente quedar afuera. Y si quedamos afuera, los mamíferos, si quedamos afuera de la manada, no sobrevivimos. ¿Sí? Entonces, entender de dónde viene también ese amor incondicional, aunque dependa mucho de la aprobación del otro, aunque quiera hacer algo y mire para el costado, viene de ahí instintivamente. Somos mamíferos y los mamíferos sobreviven en manada. ¿Sí? Entonces, bueno, dicho más o menos esto, y seguramente vamos a ir hablando de algo más con lo que nos vaya contando Paula, vamos a empezar con, con todo lo que ella tiene para contarnos. A mí me gustaría y por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, yo voy a estar atenta como para que vos la hables tranquila y miro, te la vamos a hacer. Si es posible, hacer un poco de historia de cómo ha vivido y cómo vive la humanidad la relación con lo que es la menstruación. Quizá primero decir qué es a qué llamamos menstruación, ¿sí? Y después un poco la historia de esto. Así, todo tuyo. Sí, bueno, es interesantísimo y te escuchaba y el sello dragón, cuando pensaba, bueno, ¿qué temas podemos tocar? De repente se me abrió un abanico infinito como es el ciclo menstrual, un misterio gigante donde vos decías que estaba relacionado con la vida y yo también digo, está relacionado con la muerte, porque no hay vida sin muerte. Y entonces ahí entramos en los ritos de paso, y ahí entramos en la comunidad que acompaña los ritos de paso, y ahí entramos en el ciclo vida, muerte, vida, y también en la sangre que tiene células madres que posibilitan regenerar. O sea, que de repente todo me cuadró con el sello dragón y dije, ay, ¿cómo vamos a hacer para tocar tantos temas? Pero bueno, vamos a comenzar por la historia, por entrar en contexto y contextualizar este tema. La menstruación es una fase de un ciclo, ¿sí? Sería el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es ese ciclo que está determinado por nuestras hormonas, que está al servicio de la fertilidad en todos los aspectos. En el cuerpo físico, obviamente, al servicio de la reproducción, pero también está al servicio de la fertilidad a nivel
emocional, en la empatía, en la comprensión de nuestras relaciones, a nivel de la fecundidad de ideas, a nivel de la fecundidad de inspiración, de conexión con algo más grande, o sea, en todos nuestros cuerpos, no solo físico. Entonces es un ciclo que dura más o menos entre 21 y 35 días, que tiene 4 fases, como las 4 estaciones. Cada fase, según el oleaje y el movimiento hormonal, determina ciertos estados en todas nuestras dimensiones, ¿no? Mental, social, espiritual, física y emocional. Y una de esas fases sería la menstruación, que tiene que ver cuando se inicia el sangrado, cuando necesitamos un medio para recolectar nuestra sangre. Entonces, hoy creo que vamos a hablar específicamente de la sangre, porque el dragón tiene que ver mucho con esto, ¿no? Es la sangre. Y la verdad que en nuestra sociedad, la menstruación, o sea, la concepción del ciclo menstrual está, hay un silencio, una ocultación y una ignorancia brutal. Y por eso necesitamos mirar la historia para entender cómo estamos parados ahora en este lugar, ¿no? Y bueno, y también con la menstruación propiamente dicha, con la fase, con la sangre menstrual, hay mucha mala prensa y una muy mala relación. Las niñas tienen una muy, muy mala relación cuando llega la sangre a su vida. Entonces, la desconexión con nuestro cuerpo, el ciclo menstrual es la mayor conexión con nuestro cuerpo. O sea, es nuestra casa. Yo digo, como mujeres, desconocemos en qué casa habitamos, desconocemos cómo funcionamos, y si no sabemos cómo funcionamos, entonces ¿cómo nos vamos a acompañar amorosamente en nuestros procesos que tienden al crecimiento si yo no sé cómo funciona algo? Si no sé, no lo puedo acompañar. Entonces esta desconexión con nuestro cuerpo, esta pérdida sobre la autonomía, la soberanía, sobre nuestros procesos, podríamos marcarlos en el hito de la casa de las brujas, las casas de las brujas, y el surgimiento del capitalismo. En este momento, que es en la edad moderna, más o menos en el 1450, en Europa, empieza a suceder, luego pasa a América, ¿no? Todas estas ideas pasan a América, la conquista, y acá dura más o menos unos 300 años. Fue todo un proceso donde a las mujeres que practicaban, a toda mujer que practicaba la medicina de la tierra, es que conocía cómo utilizar las plantas medicinales para hacer brebajes, para hacer infusiones, para hacer ungüentos, que también dominaba las prácticas adivinatorias o mágicas, por ejemplo, recibir información a través de los sueños, de la intuición, de las sincronicidades, que estaba muy conectado, estar conectado con la tierra, con el cuerpo de la tierra, es estar conectado con el cuerpo, también con mi propio cuerpo. Entonces, conocía muy bien, tenía su cuerpo, sus procesos, tenía mucho control sobre su natalidad, si no querían tener hijos, sabían qué plantas podían utilizar para abortar, eran mujeres libres, independientes, sexualmente también muy empoderadas, conocían los movimientos de la tierra, los movimientos del cielo, y sobre todo también seguían los ciclos de la tierra, por lo tanto los ciclos de la luna, los ciclos de mi cuerpo. Entonces, eran mujeres libres. Cuando surge el capitalismo, hay que pensar que el capitalismo es un sistema que está basado en el mercado, ¿sí? como la fuerza del mercado. Entonces, se empieza a perseguir estas mujeres ahí con la idea de que todas estas prácticas, que todos estos conocimientos no tenían ningún fundamento y que además eran prácticas que venían del demonio, ¿sí? Como eran prácticas demoníacas. Por lo tanto, había que perseguirlas,
encarcelarlas, torturarlas, y la pena era de muerte, ¿no? Y matarlas. Entonces, en ese momento hay una pérdida y una desconexión con toda la sabiduría femenina, vinculada a la tierra, vinculada al cielo, ¿no? Con la luna, vinculada con nuestros cuerpos. Entonces, se pasa a una concepción 1260, perdemos la conexión claro. 1320, como diría José Argüelles, la conexión natural, ¿no? Del desarrollo natural de los procesos, para pasar a un desarrollo artificial, ¿sí? Entonces, pasamos a lo que sería la fuerza del mercado laboral, donde el trabajo estaba dividido sexualmente. Entonces, con la serpiente en el 5, el poder estaba muy marcado por lo sexual. Entonces, los hombres pasan a ser la fuerza de trabajo para que este sistema que estaba surgiendo tenía que crecer. Por lo tanto, los hombres daban su fuerza a cambio de un salario, y las mujeres daban su fuerza reproductora. Acá estaría la fuerza del dragón, que es la reproducción, pero a un nivel muy biológico, ¿no? Entonces las mujeres teníamos que ser las que dábamos hijos, manos de obra, por eso nuestras abuelas 10, 12, Sí, 13 hijos, ¿no? Había que dar obra a este sistema. Entonces se nos tenía la mujer, la bruja, la mujer que tenía soberanía, autonomía, que tomaba decisiones sobre su propio cuerpo, obviamente era una amenaza y una enemiga del sistema, porque podía tomar decisiones, porque tenía libertad. Entonces, por eso se corta, se interrumpe, se borra toda esa información, se despoja a la mujer de todo su conocimiento que la hace libre, para someterla a poder del hombre en ese momento, y que así, al dominarla, no pueda tener control sobre su natalidad, empieza a desconocerse a sí misma, y por lo tanto tiene que obedecer al médico, a alguien externo, entra en una relación desigual, de jerarquía, donde el médico le va a decir lo que tiene que hacer, donde la religión le va a decir lo que tiene que hacer, ¿sí? Porque las mujeres de antaño vinculadas con la tierra eran una amenaza para el poder, ya sea religioso, estatal, económico. Tenían que estar calladitas, abrir las piernas, y no tener decisión sobre nada, solo que nos quedó el rol reproductivo y cuidador, la que nutre y cuida a esos hijos, a ese hogar y a ese marido. Y se nos despojó de todo conocimiento, libertad y soberanía. Por eso, ahora las niñas, cuando ingresan en su primera menstruación, que es un rito de paso, que ahora vamos a ver la importancia de los ritos de paso, tienen una visión negativa de la menstruación. De repente aparece sangre en su ropa interior, esto las asusta, les da vergüenza, les da asco, de repente se le empieza a dar mensajes de que ya pueden tener hijos, esto más temor y angustia porque ni siquiera saben. En la escuela se explica el ciclo menstrual desde una visión muy reproductiva, muy biológica, con un lenguaje también difícil para ellas, que no terminan de comprenderlo bien. También vienen escuchando a las mujeres de su entorno, de su linaje, que, ay, qué horrible es la menstruación, ay, si me la pudiera sacar de encima me la sacaría, ay, qué doloroso. Entonces también vienen escuchando esos mensajes, y también bien que nuestra industria les vende que la sangre es azul, les vende productos para sacarse el olor vaginal, ¿no? Les da vergüenza estar en el colegio y sacar una toallita enfrente a los hombres. Entonces,
Obviamente que cuando las niñas llegan a su rito de paso, que es la menarquia, la primera menstruación, es algo como una maldición. Y esta es la consecuencia Todo, de este todo sistema eso vivido, capitalista. es cierto. Cuando hablamos de la frecuencia 1260, no es que estamos hablando de algo que sucede ahí afuera, sino o en nuestra interacción con el mundo, sino que eso nos atraviesa y hace que interactuemos de una determinada manera. Porque creo que la mayoría venimos, o por lo menos en mi generación, el orgullo cuando no tenías eh, digamos, problemas con la menstruación, a mí me pasaba de decir, yo sigo mi vida como siempre, yo puedo, porque claro, se necesita que cuando la mujer se incorpora al sistema productivo, que es en las guerras, que ahí la mujer tiene que hacer cosas que antes hacían los hombres porque ellos se van a pelear, entonces bárbaro, yo me pongo un tampón y sigo trabajando como siempre, y lo terrible de esto es que el cuerpo empieza a gritar, porque empieza a ser muy común esto de que mis ciclos menstruales son complejos, cuando me indispongo, llegó la palabra indisposición, indispuesta, estoy dispuesta internamente, ¿no? Esto de dragón, bueno, con noche ahí que está en el tono eléctrico, que es lo que activa, ir a la cueva interna, en la introspección, estoy dispuesta para lo interno, no estoy dispuesta para lo externo. Y muchos pueblos, los pueblos originarios del lugar que fueran los que se dieron cuenta que para sobrevivir había que conocer las leyes de la naturaleza, no imponer leyes nuevas, sino es la única manera que tenemos de sobrevivir, conocer esas leyes que el reino vegetal, el reino animal, digamos, los otros animales, el reino, ya lo conoce, ¿no? Lo hace instintivamente, nosotros no, digamos, hemos dormido ese instinto. Entonces, estos pueblos honraban ese momento, de hecho nos sigue pasando porque el instinto y la energía es fuerte, la vida tal cual como está organizada hoy es la misma. Yo el otro día leía, digo, la verdad me emocionaba eso, quizás fue decían lo que leía, ¿no? Quizás fue una mujer la primera que hizo fuego y quizás mientras estaba haciendo el fuego estaba menstruando, es decir, eso no ha cambiado, no ha cambiado. Entonces, estos pueblos sí se daban cuenta que eran momentos especiales donde hay mucha más conexión, porque hay una introspección, por eso repito, noche en el tono eléctrico, lo que nos motiva. Nosotros de noche, ¿qué decimos? Es la introspección, ¿para qué? Ir a la cueva interna, ¿para qué? Para escuchar la intuición. ¿Y qué es la intuición? La voz del alma. Entonces, comunitariamente, esas mujeres, que eso sigue pasando, empiezan a menstruar más o menos en el mismo momento. Quienes convivimos con mujeres, yo tengo hijas y cuando vivíamos juntas, sí, cuando una se indisponía, la otra, que al principio yo con la palabra indisposición también decía, no, claro, no es porque indispuesta, que estás mal. Y después dije, no, es cierto, indispuesta, estoy dispuesta para adentro y tengo que respetar eso. Bueno, nos indisponíamos más o menos en el mismo tiempo. Y las tres corriendo a buscar las toallitas, los tampones para seguir nuestra vida normalmente. Cuando en estos pueblos originarios las mujeres se retiraban al bosque, al desierto, a la montaña, donde fuera que vivían, para traer información para toda la comunidad. Por eso en la onda encantada del dragón, también en el tono 13, en el cósmico de la trascendencia, está el caminante del cielo, que vos hablabas de la tierra, y yo quiero mostrar porque uno se sigue, para quienes seguimos calendario, ¿cuál es el poder guía de caminante cósmico? Tierra, digamos, esta conexión entre lo que es la naturaleza y el cielo, bajar el cielo a la tierra. Entonces, cuando somos conscientes de este poder que existe, y lo usamos benéficamente, bajamos información, nuestra intuición está ahí a flor de piel, y bajamos información a la comunidad. Claro, cuando vivimos en una comunidad que eso lo rechaza, o que nosotras mismas, no, dejá, estoy indispuesta, no, dejá, me vino, no, dejá, te estoy menstruando, sí, no me hagas caso, porque
no sé, estoy hablando mi generación, quizá esto sí va cambiando, pero yo me pregunto hasta qué punto nos comprometemos a descolonizar nuestra propia mente y empezar a tener otra relación con nuestro ciclo menstrual y respetarlo, ¿no? Capaz que para respetarlo hay que conocerlo. Y quizá ahí la habilitación, como decía hoy con este perro, ¿no? La comunidad, lo da la comunidad con estos ritos que vos decías de iniciación. Y en esto, a un paréntesis, no es solamente que se inicie el sol, que iniciar es la primera etapa de algo nuevo, algo que no estaba, entonces inicia el día. Pero iniciación es darle un sentido a eso. Sí, todos los días, por ejemplo, nosotros nos despertamos, iniciamos un día nuevo. Es distinto ese día, y todos lo podemos vivenciar, cuando lo vivo mecánicamente, automáticamente, que cuando le doy un sentido. ¿Sí? Cuando le doy un sentido, crece. Y ahí aparecen los ritos de iniciación, ¿no? Esto que vos decías, y que quizá en otras culturas sí se hacían, ¿no? Un poco lo que vos planteaste en lo último que comentaste. ¿Qué significaban o cómo eran estos ritos de iniciación? ¿Quiénes los hacían? ¿Quiénes los dirigían? Un rito de paso es una transición entre un estado Acá dicen que y hermoso, suelto un estoy estado leyendo un muerto. poco acá. Sí. Veo conocidas. Eh, Qué guay. Un rito de paso es una transición que marca el cambio de un estado a otro. Por eso la vida está muy relacionada con la muerte, el ciclo menstrual está muy relacionado con la muerte y la menstruación está muy relacionada con la muerte y con la vida. Es como hablar de vida, es hablar de muerte. Es como las dos cosas y ahora vamos a ver también por qué Fíjate y por que qué está en el retiraban. tono rítmico, que siempre decimos es el que te organiza, pero es también la materialización del propósito, como está al revés, del propósito en este plano. Y este propósito de conectarnos con todo lo que implica dragón se expresa en la materialidad con la conciencia del enlazador de mundos, que es el que habla de los ciclos y del ciclo vida, muerte, vida. Porque también en ese sentido hay que entender, y esto lo explicó Alejandro Korch en otro taller que hizo hace poco sobre la reina de la transformación es la muerte, que lo opuesto a la muerte es el nacimiento. Yo dije, es cierto, porque vida, ahí entendí esta famosa frase de vida, muerte, vida. Digo, ¿por qué empieza en vida? Porque la vida es eterna, ¿sí? Esta vivencia, este desarrollo de nuestra vida en este plano empieza con el nacimiento y termina con la muerte, ¿sí? Y eso en grande se repite permanentemente en chiquito, ¿no? Por lo que vos decís con el ciclo menstrual. Totalmente. Y es esto de que hay que recordar que los pueblos vinculados con la tierra vivían con conciencia, no como nosotros que vivimos en automático, que vivimos como dormidos. Por eso el encantamiento del sueño que Pues, decía, ¿no? Argüelles. Entonces, cuando se vive con conciencia, hay que poner conciencia a las transiciones, a los cambios. ¿No? Eso es un rito de paso, es poner conciencia de lo que se va, de lo que suelto, de la pérdida, poder despedirme, agradecer y también poderme abrir, iniciarme a esa nueva etapa, a sus misterios, a ser instruida, a aprender, ¿no? A lo que me abro, ¿no? En cambio, por eso, para mí, el tiempo es arte, mirándolo desde esta como visión tan vinculada con lo natural, y el tiempo es dinero en nuestra civilización porque estamos en la productividad, que es el mercado de trabajo, ¿no? Que es la fuerza de trabajo. El capitalismo es generar productividad económica. Entonces, para mí está muy claro esa diferencia: el tiempo es arte y el tiempo es dinero. Y con los ritos de paso, por ejemplo, este concepto puesto en la mujer, la sangre menstrual marca los ritos de paso de la mujer. Entonces, cuando aparece por primera vez la sangre, es el primer rito de paso, que es la menarquia, como cada uno le quiere decir. Entonces, es donde la niña pasa de la inocencia, del juego, a
la ciclicidad de la mujer. Y esto, todos los pueblos lo marcaban. Lo marcaban y eran las mujeres de la comunidad, acá el sello perro, las abuelas de la tribu, quienes instruían a la niña en sus cambios hormonales, en sus oleadas energéticas, ¿no? En la información de este nuevo ciclo, en esta nueva etapa, en celebrar ser mujer, en aceptar lo que también, porque también hay una angustia, porque si bien te abrís algo nuevo, no dejas de perder una condición que fue tuya durante muchos años, que es la infancia. Entonces, eso también se tiene que acompañar. O sea que para la niña también es difícil dejar la inocencia del juego para abrirse a otro estado y que no está en sus manos. Decir, no, no, me quiero quedar en la infancia. Tiene que crecer. Y eso también, las angustias, los temores, el soltar, la pérdida, el duelar, como llamamos, también era acompañado, ¿no? Entonces era como la alegría y la tristeza juntas en el rito de paso. Y también se le enseñaba la responsabilidad de lo que significa entrar en la ciclicidad femenina. También las prácticas amatorias, el deseo sexual, bueno, era todo, ¿no? Mucha información que se iba acompañando a la niña, pero sobre todo, en ese momento donde le bajaba su primera menstruación, se hacía una ceremonia con cantos, danzas, se embellecía el cuerpo de la niña, se le pasaba información, todas las mujeres la estaban acompañando, como dándole la bienvenida. Hay algunas también prácticas donde la niña amasaba un pan, ¿no? Que tenía sangre menstrual y que luego cuando salía lo compartía con su comunidad y todos comían, esto por el dragón y la nutrición. Entonces, bueno, luego el siguiente rito de paso de la mujer vinculado con la sangre menstrual es el embarazo, donde la sangre se retira, y luego el climaterio o la menopausia, donde finalmente ya la sangre se retira. Entonces, todas necesitamos sostén, acompañamiento, apoyo y un marco simbólico para vivir con conciencia estas transiciones, estas pérdidas y estas iniciaciones, ¿no? Porque decimos, bueno, iniciamos un nuevo Solkin porque estamos terminando un nuevo Solkin. Nos podemos abrir a un nuevo aprendizaje, pero porque dejamos de transitar un camino. Entonces, al final, o el bebé, por ejemplo, esto que hablabas del dragón, ¿no? O sea, el bebé muere a su condición de bebé intrauterino para nacer a una condición de bebé recién nacido. Entonces, todo el tiempo para nacer, perdés algo, morís algo, ¿no? De hecho, a nivel psicológico, para ir construyendo tu propia identidad y aprendiendo más sobre ti para evolucionar, se dan muertes de conexiones neuronales. Tenés que morir a viejos pensamientos para nacer a otro. Entonces, todo el tiempo estamos en este ciclo vida-muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué la Vos decís, discúlpame que te interrumpa, a ver si entendí bien. Vos decís que esto que es tan natural, primario, viene con nosotros, el ciclo menstrual, un poco de alguna manera está mostrando cómo es todo en la vida, digamos. Sería como un fractal, sería lo micro, mostrándote ese micro, y entendiendo ese micro o comprendiendo ese micro, vos vas a poder comprender, interactuar mejor con esos ciclos naturales de la vida que son exactamente iguales al ciclo menstrual, en cuanto a sus conceptos, ¿no? Eso es lo que vos estás diciendo. Sí, sí, y en su concepto terrenal, porque no estamos hablando de la vida eterna, ¿no? Que igual que cuando nace un bebé acá,
muere a su condición celestial. Dicen que los creyentes dicen que los que estaban en el cielo o en esa dimensión celestial lloran porque perdieron a un ser, ¿no? Y también esto el concepto del dragón, el ser, bajo como ser, como chispa divina, encarnarme acá, entonces también estoy perdiendo una condición para nacer en esta. Y yo creo que también el ser, el espíritu, si es así, también sufre angustia, porque pasa del oasis a, ya sabemos que acá es el camino del dolor, porque así aprendemos en nuestra condición humana, así como el bebé en su útero, que es el oasis, de repente lo empieza a atacar y tiene que nacer, ¿no? Como la pérdida de un estado hermoso, como la niña que pierde su infancia, su inocencia, el juego para pasar a una responsabilidad, porque la ciclicidad es una responsabilidad. Y aprender a manejar su energía desde otra condición que le requiere cierto esfuerzo y dedicación también, ¿no? Entonces, siempre se pierde con un estado más naif para nacer a un estado más maduro, pues la tendencia es ir creciendo. Acá, a ver, es largo, dice, tan necesario multiplicar para recuperar la conciencia de ser mujer y valorarnos, vivir cada ciclo, cada etapa en plenitud y aprovechar nuestros días para nuestros dones, para un bien mayor, tal cual. Sí, sí, es así. Y esto vos decías, vos ibas hablando y yo iba recordando, claro, cuántas veces quizá, digamos, por varias, como decís vos, se necesitarían horas. Primero, que nuestra cultura no nos conecta, exprofeso, por lo que vos explicaste, con ese poder que tiene la mujer de dar vida. Digamos, no nos conecta con esto de decir, una vez que entro a vivir el ciclo menstrual, una vez que entro en la menarca, que, digamos, soy capaz de dar vida. De ahí elegiré si sí, si no, cuándo, pero no nos conectan con eso. Es más, nos llenan quizá de un montón de miedo porque, viste, no sea cosa, que quedes embarazada, no sea ojo, que esto, que el otro, pero, y no nos conectan, es como si nos dieran, como, bueno, esto se replica en otras cosas, como te dan algo, un elemento, y ojo, cuidado que no se te caiga, en vez de mostrarte todo el poder que tiene eso, ¿no? Y para acompañarte y para saber qué es lo que va sirviendo. ¿Cuántas veces quizá hemos querido estar embarazadas y al ver que venía la menstruación, sentir ese duelo también, ¿no? Entonces, ese ciclo de decir, me preparo para dar vida, no es, por lo que sea, porque no vino el espermatozoide, por lo que sea, porque no pude, por lo que sea, hay un montón, y el sangrado también muchas veces muestra un duelo. Yo lo relacionaba un poco me daba también pena al mismo tiempo, digo, ahora que ya soy una mujer posmenopáusica, ¿no? Digo, esto es como la luna negra, y esto, lo digo para entrar un poco hablamos del ciclo de la menstruación, pero resulta que está recontra relacionado con el ciclo de la luna, del satélite de la Tierra. Entonces, esto de la menstruación también es una etapa de se va todo aquello que no pudo ser, o te limpias para volver a generar el alimento para ese posible embarazo, esa posible gestación. Entonces, un poco como también decía, qué bueno hubiera sido, y no lo digo como lamento, bueno, por algo las cosas son como son y quizá en esta reflexión sirve para otros, ¿no? Que tener conocimiento de esto y cada vez que venía la menstruación, tener dispuesta internamente para ver qué era lo que quería soltar, qué cosas ya no me sirven para iniciar un ciclo nuevo, ¿no? Porque si yo tengo lleno el útero, que es mi usina generadora, no le doy lugar a lo nuevo.
tengo que vaciar eso, esto que decía ciclos de vida, muerte, vida, ¿no? Entonces también quizá sería posible ver el momento menstrual, relacionarlo con las emociones, porque luna son los ciclos y también las emociones. ¿Qué quiero dejar? Que esto de la luna negra tan interesante de decir, bueno, no miro lo que quiero dejar y cómo lo voy a trabajar, porque a veces que es frustrante, ¿no? Pero muchas veces sí sabes lo que querés dejar, y es ese permiso, lo que te regala el universo, vomitá, largá todo lo que quieras largar. Después veremos cómo vamos resolviendo eso, pero por lo menos reconocerlo. Entonces me parece un momento, no sé, sumamente rico en ese sentido, ¿no? De conectarlo no solamente con lo físico, como decías vos, sino también con lo emocional, que tiene que ver con este sello luna y esta cosa de con qué emociones nutro mi vida, ¿no? ¿Con qué emociones? Luna en el tono 9, que hoy es luna 9, ¿con qué emociones nutro mi vida? Y quizá ser más consciente del ciclo menstrual sirva radialmente para estar mejor preparada para otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso quería preguntarte, porque nosotros hablamos de la luna, me vino la luna, pero ¿por qué lo relacionamos con la luna? Digamos, ¿qué se nos ocurrió o por qué es que lo relacionamos? Primero te respondo a la última pregunta de que sí, que el ciclo menstrual es un patrón armonioso que refleja los movimientos del universo. Se puede agarrar el ciclo menstrual y leer cualquier cosa, cualquiera. Yo, de hecho, cuando hago la ceremonia de iniciación al ciclo menstrual, ahí les enseño. O sea, lo que quieras, podés leer a una persona, a un vínculo, a tu momento actual, lo que sea. Es un patrón que refleja la vida. Por lo tanto, cualquier aspecto de la vida, si conoces tu ciclo menstrual, lo puedes llevar. Porque el ciclo de la vida es el ciclo de la luz y de la oscuridad. Y los procesos se inician en la oscuridad. Entonces, si bien la menstruación está vinculada al soltar, al depurar, a la muerte, la menstruación es el momento full de muerte porque no se dio la vida, ¿no? Para lo que biológicamente estaba preparado, pero también al morir nace, es en la menstruación donde se inicia tu faro, tu luz para el próximo mes. Entonces, las ideas y emociones que vienen en la menstruación son también las que marcan el inicio, o sea, estás muriendo y naciendo. En la menstruación sucede eso, por eso el dibujo del arquetipo que yo uso de la menstruación, que es la anciana, está en la oscuridad, como en el desierto, ¿no? Como que en lo infértil, por así decirlo, ¿no? Los árboles despojados de sus hojas, pero conectada con su luz. Y también quería, antes de decir por qué está relacionado con la luna y demás, quería retomar lo que decíamos, por qué las mujeres se retiran en la menstruación, que eso me parece sumamente importante y que tiene que ver también con esto de la muerte. Por un lado, en la menstruación estamos muy abiertas, muy abiertas. Es el momento del mes, sobre todo en los primeros 3 días o 2 días, podría decir, o sea, minimizándolo mucho. Es como nos volvemos muy permeables, no somos como esponjas y como es la muerte, funcionamos como un cubo de basura, funcionamos como un canal de drenaje. Por lo tanto, todo lo denso del entorno, de las personas que me rodean, emociones negativas, pensamientos indeseados, frustraciones, todas las cargas energéticas densas, al tener contacto conmigo, como yo estoy vibrando en el drenaje hacia la tierra y la tierra absorbe todo lo denso, la energía del otro va a venir hacia mí y va a pasar a través mío y va a ir hacia la tierra. Por eso muchos pueblos vinculados a la tierra practicaban la castidad y no tenían relaciones sexuales en la menstruación, porque todo lo que el otro al entrar en tu cuerpo, que ya sabemos que la relación sexual une,
se hace un traspaso de energía de todo lo que el otro denso quiere soltar. Y tú te quedas muy desequilibrada porque pasa mucha energía de desequilibrio por tu cuerpo. Entonces, por eso, esa es una de las razones por las cuales las mujeres se retiraban, ¿sí? Para no cargar, ¿no?, con toda la densidad de la comunidad y desequilibrarse. Es muy fuerte. Por otro lado, porque es el momento de mayor recogimiento, soledad, conexión con nuestro cuerpo, calma, como estamos tan abiertas hacia abajo y hacia arriba. Entonces, nosotras también depuramos, soltamos, pero también recibimos, porque es un momento de recibir, donde el Maestro Sagrado es el universo. Por lo tanto, necesitamos entrar en nuestro santuario interior, en nuestra cueva, en esa quietud, silencio, calma, para poder escuchar hacia dónde yo tengo que ir o hacia dónde tiene que ir mi comunidad, ¿no? También los mensajes del cielo. Mientras muero, también estoy renaciendo. Por otro lado, porque la menstruación está relacionada con la muerte. Entonces, es un momento el ciclo menstrual es la mitad es la luz y la mitad es la oscuridad. Entonces, la mitad es alegría, serotonina, bienestar, y la mitad es frustración, rabia, miedo, muerte, densidad. Porque somos las dos cosas. Entonces, la parte de oscuridad, sobre todo mientras menstruamos, la mujer coge mucho poder de la fuerza oscura. Viene la oscuridad, ella se enfrenta con su propia oscuridad, ¿sí? Con sus propios miedos. Es el momento en que se nos ponen acá, nos miran a la cara nuestros miedos, ¿sí? Y toda muerte, todos nuestros muertos, podemos tener mucha conexión con recordar a los que ya no están, con los que caminan del otro lado, con nuestro linaje, abuelos, padres, lo que sea, hermanos que ya no están, hijos, aparecen también relaciones o trabajos que se murieron, y aparecen los fantasmas, aparecen las oscuridades. Por lo tanto, cuando miras de frente a la oscuridad para abrazarla, para aprender a trascenderla, para estar conectada con tu fortaleza espiritual, tenés que estar como una guerrera, centrada, en silencio, porque es un trabajo muy fuerte, porque si no la oscuridad te va a apresar. Entonces también por eso necesitaban recogimiento, porque sabían que se estaban enfrentando a su propia muerte también, a su propia desintegración, a un vacío muy potente. Y eso tenían que cerrarse al ruido mundanal. No podían estar haciendo actividades, cuidando a los hijos y enfrentando la propia muerte y la oscuridad. Entonces, esa era otra razón. La comunidad ayudaba y contenía ese proceso, lo respetaba, y no solamente lo respetaba, sino que lo fomentaba, lo facilitaba. Perfecto, claro. Totalmente. Claro, es un momento de bajar a los infiernos, donde la mujer bajar a los infiernos. Se iba a morir. Entonces, ¿cómo voy a morir en la cotidianidad, con mis actividades cotidianas? ¿No? O sea, la muerte es la quietud, el silencio, la conexión. Tengo que estar preparada porque me va a visitar mi propia miseria, la parte cretina que hay en mí. Y yo tengo que estar atenta para escucharla, para ver qué necesita, para integrarla, para no tenerle miedo, para poder aceptar también eso en mí, ¿no? Entonces, para eso se necesita estar en un santuario. Y también era una protección. También era proteger a la comunidad, porque si estás enfrentando tus fuerzas oscuras, todo el que se ha enfrentado con alguna oscuridad propia sabe que tiene mucha fuerza, porque son fuerzas milenarias, fuerzas de la tierra. Entonces, también eras un canal, y esas fuerzas podían entrar a través tuyo a la comunidad. Por eso en ciertos pueblos indígenas las mujeres no podían estar en las ceremonias de plantas medicinales o de sanación, porque tiene una
fuerza tan oscura que el curandero o el maestro vegetalista, el que estaba haciendo esa ceremonia, está trabajando con energías del cielo, energías más sutiles. Con una sola mujer que esté presente en la ceremonia, menstruando, es suficiente para que baje la energía hacia la tierra. Entonces le dificulta el trabajo al curandero de subir la vibración, ir hacia la sanación, porque la mujer está tirando para abajo. Tiene mucha fuerza, la mujer menstruando tiene mucha fuerza oscura, por eso también se la ir a cuidar a la mujer, ofrecerle, ¿no?, en comunidad con otras mujeres que estaban menstruando, un espacio para que pueda hacer el trabajo de la muerte y del renacimiento, cuidar también a la comunidad, ¿no? Porque es como, es muy disociativo sentirse mal. A veces cuando estamos en duelo, toda persona que está en duelo sabe que sale a trabajar así, se tiene por la máscara de vitalidad, de optimismo, es muy difícil estar duelando en una sociedad que todo el tiempo busca el complacer, el satisfacer, el agradar, ¿no? Donde nos sentimos muy cuestionadas cuando estamos menstruando y vamos al trabajo, estamos quizás el resto del mes charlatanas, hablamos y en la menstruación estamos más introspectivas, más calladas, enseguida, ay, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Ah, seguro está menstruando, ¿no? O sea, muy cuestionadas cuando cambiamos los estados. Entonces también se retiraban las mujeres para cuidar a la comunidad, para que esas fuerzas oscuras no las como engañen, ¿no? Y puedan hacer daño a los demás, también como protección para ellas, también protección para los trabajos de Bueno, sanación. quizá esta lucha de lograr un lugar diferente dentro de esta productividad, lo hicimos olvidando nuestra propia naturaleza e imitando a la energía masculina, al varón que tiene otra energía, otros códigos e interactúa con la comunidad de otra manera. Entonces, y es como un círculo vicioso en vez de virtuoso, porque al no reconocer el propio poder que tenemos, cuando vamos a instalar, o no me gusta la palabra luchar, pero bueno, cuando se quiere tener un lugar en algo, si no sabemos eso, si no sabemos quiénes somos, la cosa se va a distorsionar. Y acá hay una pregunta, alguien que pregunta, dice, ¿qué sucede en nuestro tiempo donde no vivimos este retiro durante la menstruación? Digamos, supongo que capaz que está preguntando, claro, ¿cómo se puede hacer? Porque es una pregunta que también es una afirmación. Nosotros, todo esto que contaste, no lo vivimos. De hecho, yo me acuerdo que legalmente había, ya cuando yo trabajaba en relación de dependencia ya no estaba, el día femenino, en el mes, un día, y que se sacó porque era que nosotras que somos de mantequita, por decir así. Entonces, la misma mujer, para mostrar que podía, negó. Y bueno, quizá ese día de decir, me quedo en mi casa y me quedo conmigo, pero hoy ya no existe. Entonces, ¿cómo podemos hacer las mujeres o quienes tienen su ciclo menstrual? Porque ya después vamos a hacer otra charla para la menopausia y ver cómo estos ciclos se dan. Porque vos contás cosas que yo digo, ay, a mí me pasa, pero yo ya no estoy menstruando. Entonces, esto sigue existiendo adentro mío. ¿Cómo hago para reconocerlo, no? Entonces, bueno, esto que pregunta Marcela, ¿no? ¿Cómo se hace en nuestra sociedad? ¿Cómo arrancamos nosotros para buscar un espacio para darle lugar a todo esto, que es tan natural y tan vivo? Además hay que darle un lugar porque cuando estás menstruando tienes el sistema inmunitario muy bajo, El casi a sistema, cero. perdón, Todas tus no hormonas no escuché, están. el sistema dijiste, Que cuando estás se corta. inmunitario está bajísimo. Todas tus hormonas están prácticamente a cero, por lo tanto, estamos muy abiertas a coger enfermedades, a todo. Entonces, es un momento de resguardarnos, de protegernos. Al principio, si no tienes esta práctica de resguardarte y protegerte y entrar en tu santuario, entrar en silencio, al principio, obviamente, paciencia, porque los cambios no son de un día para el otro, ¿no? No vamos a acertar a la primera,
Entonces es empezar a vivir con conciencia y poco a poco ir haciendo, ir empezando a construir hábitos que nos ayuden. Entonces, lo más importante, lo más importante son el primer y segundo día. Eso, si necesitas recogimiento, silencio, soledad y resguardarte, si tienes que elegir, los 2 primeros días de sangrado son esenciales. Y si lo tienes que reducir aún más, aunque sea el primero. Y yo lo que hago, yo tengo un calendario en Google. Yo uso el calendario Google, pero cualquiera el que usa una agenda, no sé, lo que sea, más o menos marcarte las fases. ¿Sí? Saber cuándo va a venir tu próxima menstruación. ¿Por qué? Porque cuando empezás a agendar, ay, quedo con amigas, quedo con mi mamá, quedo con reuniones, quedo para ir al gimnasio, quedo para cosas, si no sabes que vas a estar menstruando, te lo vas a agendar en esos días, porque, y después, estoy menstruando, bueno, igual salgo. Entonces, lo más importante es no estés en lugares de mucha gente, conciertos, bares, en la noche, ¿no? Donde se mueve drogas, alcohol, ¿no? Como hay muchas energías muy densas, tampoco en retiros, por ejemplo, en prácticas de donde las mujeres purgamos, soltamos, tampoco, porque si tú estás mostrando, vas a hacer el drenaje y te vas a llevar todo lo que todo está menstruando. Entonces, ni en prácticas, ni en herramientas espirituales, me voy a un retiro, o me voy a danzaterapia, o me voy a X, ni tampoco en lugares lúdicos de mucha gente, ¿sí? Porque todo va a venir hacia ti. La idea es retirarse del mundo, ¿sí? Y para eso, la planificación. O sea, más o menos tenés que saber de acá a 3 semanas cuándo te va a tocar. Y en esos 2 días no te agendes nada. Yo los tengo marcados casi todo el año, y cuando tengo que quedar y coordinar con alguien, ¿cuándo nos vemos? O lo que tengo que hacer, o yo sé, ahí me dejo solo lo obligatorio. Si tienen que ir a trabajar, obviamente, o sea, no podemos, hay obligaciones que no están en nuestras manos, y bueno, vayan a trabajar. Pero, por ejemplo, yo me compro comida para no ir al supermercado, porque el supermercado me aturde, estamos muy sensibles, y cuanto más conciencia desde el ciclo, todo más se agudiza. Claro. Entonces, las luces altas, la música, tanto información de producto, las cajas, a mí en un momento que necesito calma y silencio, ir a un supermercado o a un shopping, es como, siento todo exacerbado, y realmente como que me aturde la sensación. Entonces, me tengo comida para no ir al supermercado. Es como si te tendrías que meter en la cueva y piensas, ¿qué necesito esos días para no salir? ¿No? Y todo lo que esté en tus manos, que puedas decir no, visitas, reuniones, di no. Y quédate en tu casa, en tu cueva. Si vivís con tu pareja o con hijos, también hay que educar a nuestra comunidad. Hay que decirles, mira, yo en la menstruación estoy más introspectiva, no me pasa nada. Esto es muy importante, porque si no, de repente haces el giro, estás súper simpático con tu pareja, lo que sea, y de repente pasás a estar callada, seria, metida en una cama o en el sofá, y tu pareja piensa, que hice algo malo, le pasa algo conmigo, ¿por qué no habla? O sea, también hay que educar. Entonces, también empezar a decir a la pareja, mira, cuando yo estoy menstruando, yo no estoy disponible. Yo estoy muy para adentro, me vas a ver callada, me vas a ver que quizás duermo más, como un poco ida. Y no te preocupes, que no tiene que ver contigo. Tiene que ver con que yo estoy pasando un proceso de mucha interiorización. Y también así, para que la pareja respete y no interrumpa. Hacemos esto, vamos acá, vemos una serie, no vean nada que tenga que ver con muertes, documentales de asesinos seriales, todo eso les recomiendo no lo vean, porque todo eso es nutrición, todo eso les entra y ustedes están abiertas, y todo eso es energía. Por eso
creo que el ciclo menstrual, en su momento, las abuelas nos enseñaban a, a la disponibilidad energética de cada fase y cómo utilizar la energía en cada fase. Entonces, bueno, creo que esa es mi recomendación. O sea, la idea principal es silencio, calma, haz lo que sientas, si quieres dormir, duerme, si quieres escuchar música, caminar, no hay que hacer, no hay que ir al gimnasio. Siempre piensen en ideas como silencio, calma, retiro, interiorización, muerte, por un lado, suelto, muero, me enfrento a mis miedos, y por el otro lado también estoy recibiendo mensajes de hacia dónde voy a ir, mensajes de inspiración, mensajes de intuición, qué tengo que abrir en mi vida. Entonces, para eso tengo que estar muy centrada. Entonces, ir al gimnasio, que es movimiento, la música fuerte de las clases, eso no. Entonces, creo que con ese criterio ya ustedes pueden discernir, bueno, esto contribuye al silencio, a la calma, a la interiorización, o no, o me aleja de eso. ¿Esto me ayuda o lo empeora? Entonces, y vayan educando sobre todo a sus hijas, a sus hijos también, porque esos hijos van a ser pareja, bueno, si son heterosexuales, van a ser pareja, pero igualmente, aunque sean homosexuales, van a ser amigos de mujeres, tíos. Entonces, esta información la vivimos nosotras y la tenemos que educar también a sus hijos, a su pareja, con quien ustedes Claro, un vivan. poco, esto vos dijiste ahí en un momento, a medida, porque quizá se escucha todo esto y me dice, no, a mí no me pasa nada de eso, y no es porque no me pasa nada de eso, porque estoy bendecida por un cuerpo fabuloso, no me pasa nada porque estoy totalmente Ah, desconectada. Esto vuelvo a lo de descolonizar nuestra sí, mente en el sentido de la mente como registro de lo que pasa en mí. Entonces, a medida, vos dijiste, a medida que vamos tomando conciencia, más sensibles somos. Y después al final dijiste algo que también es sí, muy importante. Está bien, nos enfrentamos a nuestra sombra, gracias a Dios, para ver qué es lo que nos boicotea, porque si hay algo que me moleste externo, si de alguna manera voy a tener la posibilidad de correrlo, pero lo que me moleste interno, eso va conmigo, 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 hasta que lo ponga delante mío. Entonces, este pasaje que puede llegar a ser incómodo, tiene también su premio en el sentido de decir, cada vez voy a reconocer más qué es lo que quiero iniciar, en qué quiero iniciarme. Por eso esta onda encantada del dragón, ¿cómo me reinicio? Haciendo un ejemplo de lo que vos decís, que el ciclo menstrual, porque esta conversación la podríamos tener sin el contexto, sin el marco de la onda encantada del dragón. Y sin embargo, la onda encantada del dragón confirma esto que estás diciendo, ¿no? Esto es lo micro que se repite en lo macro, ¿no? Entonces, esto puede ser un hijo que inicie porque quede embarazada, puede ser un proyecto, lo que sea. Y un poco miraba en el tono 12 que tenemos humano, esto de la cooperación, ¿no? Coopero con la comunidad, coopero con los demás, sabiendo qué es lo que quiero y ejerciéndolo y evaluando y aprendiendo las consecuencias de eso. Entonces, se empieza a entretejer una interdependencia, porque si yo explico, vos contabas, y a mí me venían tantos recuerdos, me acuerdo cuando mi mamá, también entraba en la menopausia, era un silencio total, y mi mamá estaba loca, y nosotras, mirá, mujeres, tres mujeres, digamos, una familia de mayoría mujeres, le decíamos, no le sí. pidas nada, que mamá está media loquita hoy, que era todo ese movimiento que ella tenía, y que bueno, con esa, me acuerdo que tomaba salvia mi mamá, tomaba salvia, pero no se conversaba, Ah, entonces yo tengo ese recuerdo que le pasaba a ella y que después que me pasa a mí, ¿no? Y si vos no tenés esto por eso el humano, la cooperación, saber qué es lo que quiero, llevarlo adelante y desde ahí adquirir sabiduría y entregar esa sabiduría a los demás, ¿no? Entonces es un círculo mm, virtuoso donde va creciendo esto.
A mí me gustaría que ahora Total, porque que hablaras un poquitito así y ya como para ir cerrando, porque bueno, esto tiene mucho, la verdad que es hermoso, tendría que ser un ciclo de varias charlas. Pero vamos, pensaba, cuando venga la onda con la imagen que mostraste tan hermosa de esa anciana, pensé en el sello Sol, ¿no? Que es el oculto del dragón y que es la energía, si bien es la energía masculina paternal, el sello Sol habla de la madurez, de la soledad, la edad del sol, ¿no? La adultez. Entonces, quizá cuando sea la onda encantada del sol, que nos falta mucho, podamos hablar de la menopausia. ¿No? De todo eso que quede ahí adentro. No sé, se me ocurrió cuando vi la imagen, pero me gustaría que contaras un poco de la relación que hay entre este ciclo menstrual y los ciclos de la luna, por ejemplo, ¿sí? Que es lo más cercano que tenemos. vale. También tenemos lo de las estaciones, que repiten lo mismo, las estaciones, pero es más... y otra cosa, antes de dejarte, esto que decías de ir para adentro, la forma, bueno, lo que activa es la necesidad, ¿no? Que decíamos de noche, la necesidad de escuchar la voz de nuestra alma, y la forma la da semilla, la semilla no germina hasta que no es el momento adecuado para germinar, ¿sí? Digamos, sabe cuándo guardarse y sabe cuándo mostrarse, y esa es la forma de hacer todo esto, es la forma en esta onda encantada. Así que bueno, eso, porque vos hablabas y yo miraba y veía cómo realmente, bueno, que decimos siempre, la onda encantada muestra todo esto. Contanos un poco de la relación con las fases de la luna, así ya. Bueno, porque no somos la naturaleza, no es la naturaleza ahí afuera y nosotras, ¿no? Como dos cosas desvinculadas. No, yo soy la naturaleza, yo soy el cielo. Ya está comprobado científicamente que nuestras células tienen los minerales y las sustancias químicas que las estrellas. O sea, somos la naturaleza, por lo tanto somos el mismo organismo, funcionamos igual. Si el cielo se mueve, si la tierra se mueve, yo me muevo, lo que le pasa al cielo me pasa a mí. O sea, esa idea es la base. Y la luna siempre ha estado vinculado con la mujer porque mantiene el mismo ciclo. Las estaciones también, pero tienen tiempos más largos y las estaciones están vinculadas al sol. Entonces, por eso la ciclicidad de los hombres es una ciclicidad solar. Ellos pasan por los mismos estados que nosotros, pero más vinculados con el sol y con las estaciones. Nosotras, nuestra ciclicidad es una ciclicidad más lunar, porque el ciclo de la luna es el mismo que nosotras, 28 días aproximadamente, ¿no? Metafóricamente, y las mismas fases a nivel energético también tienen la misma influencia que como nosotras vibramos en cada fase. Además, el agua, la sangre, está regida por la luna. Entonces, la luna rige nuestras fluctuaciones hormonales vinculadas con la sangre. Entonces, es muy interesante. Primero hay que aprender la fluctuación hormonal, lo que pasa en mi cuerpo, porque eso es muy evidente, pero después te vas a dar cuenta que tu fase está tenida según la luna. Entonces, una menstruación en luna creciente no es el mismo estado que cuando estás menstruando, cuando estás menstruando en luna nueva y cuando estás menstruando en luna menguante. Nada que ver. O sea, si bien hay una base fundacional, que es lo que hablamos, el miedo, la muerte, el morir, el renacer, la interiorización, la calma, pero según en qué luna estés menstruando, tu estado cambia. Se puede agudizar muchísimo más o puede ser una menstruación más liviana, más alegre, incluso no tan introspectiva. Por ejemplo, en una luna llena, quizás es una menstruación que te apetece un poquito más salir al mundo y estás un poco más charlatana, pero en una menstruación
En luna menguante vas a estar muy irritable, muy irascible, quizás muy enojada, viviendo tu proceso de oscuridad, y en una luna nueva vas a estar en un vacío que te va a costar sostener y respirar, ¿no? Es una desintegración muy, muy fuerte. Pero bueno, eso es muy interesante cuando uno lleva un registro, como los pueblos ancestrales escribían todo, ¿no? O de alguna manera iba pasándose de boca a oreja, había un registro de las cosas que se iban, y nosotras también necesitamos registrar, porque si no, si yo te pregunto, ¿cómo fue tu menstruación hace 2 meses? No hay forma de acordarte. Necesitas tener tus registros para ver los patrones, para descubrirte. Entonces, por eso hay que escribir. Estoy menstruando, ¿qué luna hay? ¿Cómo son mis estados? Y así te vas descubriendo, Interesante ¿no? porque, bueno, en las charlas que venimos dando hablamos mucho, insistimos mucho, y con esto de la frecuencia 1320, de volver a la ciclicidad. Y hay veces que, como tenemos nuestra mente colonizada, y es una sociedad que le da mucha más importancia a la mente, quizá, aunque seamos muy intuitivas, corremos a buscar un libro, corremos a buscar información, y siempre digo, bueno, las agendas mayas te permiten, una buena agenda también va a tener la luna, entonces te permite al mismo tiempo ir y venir, porque están los sellos que se repiten cada 20 días, los tonos que se repiten cada 13, una onda encantada que se repite a los 260 días en el año, te permite ir y venir como para ir encontrando el patrón. Solamente desde la propia vivencia, como decís vos, me indispuse, ¿qué luna es? Tal luna, lo anoto. La primera, yo creo que a la tercera vez ya empezás a Sí, evidenciar, no sí, encontrarlo, a evidenciar el patrón que existe. ¿Sí? Y después llega un sí. momento, esto que decimos, uy, sí, qué incómodo, lo oscuro. Bueno, ponerme a anotar. Pero si tenés la voluntad de hacerlo, bueno, el sello humano en el tono 12, ¿no? Que coopera acá la voluntad, va a ser todo ganancia. Si querés mirarlo desde la frecuencia 1260, va a ser todo ganancia, porque te vas a dar cuenta, te vas a poder prever. Por eso decimos, estos calendarios que tienen tanta ciclicidad, no es, mira, acá preguntan, ¿qué libro me recomiendan para saber más sobre el tema de la ciclicidad femenina? Bueno, ya te dejo hablar. Primero, yo lo que le diría a esta persona, Sí, si estuviera sola, capaz que estoy equivocada, lo que dije recién, empezar a registrar tu propia ciclicidad, empezar a registrar, inclusive con la luna, cómo vale. me siento cuando hay luna nueva, cómo me siento. ¿Qué más? Me acuerdo una vez que le hice una consulta a Paola sobre ¿cómo se llaman? Los arquetipos de la doncella, la madre, con las lunas, y yo los vivo como corridos. Y me acuerdo que Paola me dijo algo en ese momento, que es tan nueva esta conciencia, esta necesidad de querer ver, que estamos probando. Quizá un libro puede estar bastante cercano, pero si lo que primero tenemos que ver es cómo nos registramos nosotros. ¿Qué me pasa a mí cuando hay luna nueva? O luna llena, o lo que sea. ¿Qué me pasa a mí? Y después eso es lo que diría yo solita acá si vos no estuvieras. No sé, vos Sí, y total, hay que intentar de este conocimiento no dogmatizarlo y como todo libro hay que esquematizar, ¿no? Hay que poner unas ideas, pero lo mejor es escuchar tu propio cuerpo, tu propia particularidad, porque este es un conocimiento muy nuevo, puede ser que muchas cosas que estemos postulando, que creemos que son de una determinada manera, estemos equivocadas, pero por algún lado hay que empezar y creo que las próximas generaciones de mujeres irán perfeccionando, concretando y puliendo y quizás diciendo, ay, no, esto no era así y era de tal manera, pero de algún lado nos tenemos que agarrar, pero siempre con esa flexibilidad de primero mi sabiduría, mi particular, qué pasa en mi cuerpo, porque puede ser que lo que me pase a mí no te pase a ti. Y si seguimos con esta mente colonizada
de que el saber está afuera y que todo viene así, siempre digo, de afuera hacia, ¿no? De los libros, del profesor, de la terapeuta, no puedo vivir de adentro hacia afuera, de lo que me pasa a mí, y descubrirme a mí. Entonces, quizás si te pasa algo y no lo encontrás en un libro, lo vas a descartar. Lo más probable es que diga, ah, no, no, seguro que no tiene que ver con la menstruación, o ah, no, seguro que es cosa mía. Entonces, lo mejor es tener un cuaderno y apuntar cada fase, y lleven su propio registro, y además es súper rico porque yo en los años que voy haciendo talleres de esto o escuchando a las mujeres, sobre todo ahora muy metido en la consulta individual, ¿no? Yo voy aprendiendo, porque cada mujer es el libro. Y digo, y cada mujer me da información nueva porque le pasa a ella, y la otra no me comenta eso porque quizás hay factores en común, pero también no hay factores en común. Cada una es un universo y tiene su particularidad, y la diversidad es la riqueza. Así que si bien todas vamos a compartir un patrón donde nos vamos a mover, como si hay sol para todas y hace calor seguro para todas, si está lloviendo, llueve para todas, pero también hay detalles y particularidades que son propias, que son tuyas y que las tienes que conocer y abrazar y también respaldar, decir, no, bueno, yo no estoy de acuerdo porque en mí no pasa así, en mí pasa de tal manera, y hay que respetar. Ah, mira, buenísimo, te respeto, en mí no, ¿no? Entonces sí, sí, es súper importante. Si quieren como para conocer la base como del ciclo, los arquetipos, así, como libro para esta mujer que pedía un libro, es Luna Roja de Miranda Gray, que es ahí te cuenta como la base. Arranca con esa base si querés, pero también abrite a la sabiduría de tu cuerpo. Tal cual. Y volvemos a la importancia de la agenda como una especie de bitácora donde uno pueda anotar. Me siento de tal manera, hay veces que digo, bueno, aunque sea anotar tipo telegrama, no importa, pero ya vas a tener un registro para cuando vuelva, vos lo dijiste, y nosotros estamos relacionadas con un ciclo relativamente corto, que es el lunar, más corto que el ciclo de las estaciones, que es el del año, entonces fácilmente nos podemos ir dando cuenta. Enseguida vamos a volver a la luna nueva, a la luna creciente, a la llena, y desde ahí poder encontrar un patrón personal. Y eso habla de la interdependencia, y eso también va cambiando. Yo justo estoy leyendo un libro donde si bien el libro tiene muchísima fundamentación teórica, en la introducción, la persona que lo escribe dice que él le agrega su vivencia, que su vivencia tiene tanta importancia como esa fundamentación teórica, que para el mundo científico eso no es válido, pero para él es válido. Y cuando nosotros empezamos a vivenciar con conciencia, no podemos negarnos, nos debemos a nosotras mismas, la manifestación en esta onda encantada del perro, la fidelidad a nosotras mismas. No podemos negar eso. A mí me pasó hace poco, fui a una charla sobre, sobre los, cómo se equilibraba la ecología en las creencias del monte acá en Córdoba, ¿no? De una fundación, Relatos del Viento, que hace una recopilación maravillosa. Y cuando la persona que estaba dando la charla explicaba las cosas, porque bueno, hacer el registro era muy fundamental, yo veía que estaban hablando de cosas que yo había vivenciado, sin tener conciencia ni saber que existía eso. Entonces, ¿cómo vas a negar la vivencia que vos tenés? Es más, es impactantemente hermoso ver que, inclusive en esta cultura que tenemos, se fundamenta teoría, se habla de una teoría, decir, yo lo vivencié eso. Es hermoso cuando uno se encuentra con... pero para eso tengo que tener el registro consciente. ¿Sí? Por eso esta cosa de llevarse el cuaderno a la bitácora, yo totalmente fanática de eso. Así que bueno, sí, perdón. Y hay en Instagram, hay un enlace que si hacen clic ahí, les van a encontrar, no me acuerdo ahora, como descarga lunar, algo así. Ahí se pueden descargar una plantilla para seguir el ciclo lunar y toda la explicación.
Ah, y en mi canal de YouTube hay una lista que se llama, creo, Ciclicidad Femenina, donde hay un montón de videos donde explico el ciclo menstrual, las fases, los arquetipos, los cambios a nivel del cuerpo, o sea, hay mucha información, si quieren pueden empezar por discúlpame, al ahí. principio dijiste, porque no sé si escuché bien, que en tu página pueden descargar el calendario lunar. ¿Eso No, dijiste? en, en mi perfil de Instagram, Ah, ¿viste? En el sí, perfil sí, de no, porque se Instagram, cortó. en el, no, hay un enlace, hacen clic en el enlace y les va a salir una página que dice descarga diagrama lunar. Bueno, muchos botones salen, ¿no? Según lo que querés saber. Hay un botón que dice descarga diagrama lunar, hacen clic ahí y lo descargan y es como toda la información, una plantilla y demás. Si no, en mi página web, en el blog, hay un montón también de información y también ahí está la Perfecto. descarga. Volví a repetir tu página, es Paola, decir cuál es tu página y tu Instagram también. paolini.com, se van al blog y ahí van a encontrar la descarga lunar para la información y se pueden descargar la plantilla con todo. Si no, van a mi Instagram, paola.borlini, y en el enlace del perfil hacen clic ahí y van a ver el botón para ir directamente a la descarga lunar. También en YouTube, Paola Borlini ponen y en los videos buscan una lista que se llama Ciclicidad Femenina y ahí tienen un montón de videos. Ya con eso es muchísima Perfecto. información. Sí, ya con eso hay mucho para empezar. ¿Ven? Bueno. Bueno, Y Paola, mil gracias, porque la bueno, verdad creo que expresaste con todo lo que contaste, hablaste de la onda encantada, hablaste esta culminación, ¿no? De nuestro ciclo menstrual, cómo nos da en el momento de la menstruación el premio de esa conexión, de la vivencia de la conexión de la tierra con el cielo a través nuestro, que cuando elegí el dibujo para el flyer también, después de elegirlo, vi, si quieren mirarlo de nuevo, vi que hay una serpiente y está la luna, digo, tal cual ah, como en la onda encantada, ¿no? Los pilares de este dragón, de esta energía, serpiente, que es la energía, la fuerza vital, y luna, esta ciclicidad y las emociones, porque sí, no solamente es la ciclicidad, esa ciclicidad está atravesada por todas las emociones, y bueno, ver esto, qué emociones alimentan nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles permito que alimenten? Así que mil gracias, me y que encantó, sí, un dato así curioso, que nosotros hablamos que el dragón es reiniciarse, regenerarse, ¿no? Como el reiniciar algo. Y hay estudios científicos que están descubriendo que en la sangre menstrual hay células estromales que son células madres, que se regeneran y se multiplican y que pueden servir para trasplantes, para accidentes, ¿no? Porque pueden reproducir, reparar y regenerar un tejido, un órgano, y bueno, y se está estudiando porque además no serviría para todos, sino para los del propio linaje, porque está el código genético, ¿no? Esto también, el dragón nos habla como del linaje. Y me parece súper interesante porque a futuro quizás haya bancos de sangre menstrual para los familiares de primer grado para poder extraer esas células madres y poder ayudar en trasplantes, accidentes, enfermedades, nunca qué sabemos. O sea interesante que eso. muy interesante la sangre menstrual. Sí, sí, ya lo creo. Así que bueno, reconectando Bueno, con eso. Paola, mil gracias. Ah, pero que había anotado una frase de Joseph Campbell, que la leo como para cerrar. Dice, las fases de la luna eran las mismas para las personas del Paleolítico que actualmente. También eran idénticos los procesos propios del útero. Podría ser, pues, que la observación inicial que condujo al nacimiento de la mitología de un misterio fuese el reconocimiento de una armonía entre estos dos órdenes articulados a partir del factor del tiempo, el orden celeste de la luna creciente y el terrestre del útero.
es algo que escribió Joseph Campbell. Así que bueno, mil gracias, gracias, me encantó, creo que aprendimos muchísimo o recordamos muchísimo. Bueno, gracias a todos los que estuvieron hasta ahora, y esto después lo subo bueno, queda en Instagram y también queda en el canal de YouTube y después de Viento Maya. Y después no sé si vos lo querés subir, también en el link, eso ya después vemos la parte tecnológica. Gracias, Paola, me encantó, gracias a todos por estar y bueno, buena onda, encantada. Nos vemos. In la Queche. Ah, y una cosa, perdón, antes que me olvide, no, y otra cosa más. Contá un poquitito de esto que querés hacer, empezar a dar clases de cursos de calendario presencial, vos hacés cartas natales mayas, también contá un poquitito de eso y nos vamos. Hago cartas natales mayas y a ver si todo sale como tengo previsto, en octubre empezaré a dar cursos de astrología maya. Bueno, me alegro mucho. Y después la danza vinculada a la astrología maya, o sea, según la onda encantada que estemos transitando, una vez al mes nos encontramos, tanto presencial como online, para danzar la energía que está llegando en este momento desde el la de la onda encantada del dragón, ¿ya la hiciste? Es hoy, la presencial es hoy. Y el viernes 17 es la online. El 17 de febrero es online y ya con la onda encantada próxima. Perfecto. Bueno, lo vamos a difundir. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, feliz fin de semana, buen fin de semana. In la Queche. Nos vemos.